Amén. Dios nos bendiga, mis amados hermanos, en este día lunes. Muchas bendiciones para todos, para nuestro pastor Juan López, nuestra pastora Marisol, y también un saludo para mi esposa y mi hermana Martita y a todos mis hermanos. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 del versículo 13, y vamos a leer la palabra del Señor en dos versiones distintas: la Biblia de las Américas y la Reina Valera. Amén. Y vamos a dar lectura, lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor en la Reina Valera, del versículo 13, capítulo 5 de Gálatas, del versículo 13. Dice así la palabra del Señor: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En la versión de la Biblia de las Américas, la palabra del Señor dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, que no sea que os consumáis unos a otros. Digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dios bendiga la lectura de su palabra. Amén. He tratado de dar lectura a la palabra del Señor en dos versiones distintas de la palabra de nuestro Dios. Si vamos al mensaje del Señor en esta hora, desde el capítulo 5, donde comienza, dice estar firmes en la libertad. Pero hoy día dice el versículo 13 que hemos dado lectura, donde la palabra del Señor, el apóstol Pablo aconseja a la iglesia de los Gálatas. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El versículo 13 dice que hemos sido llamados, nosotros los hermanos, los cristianos, a libertad. Hemos sido llamados a ser libres del pecado, libres de la esclavitud del mundo, libres del pecado que nos asedia muchas veces. Y es por eso que el apóstol aconseja, dice: porque hemos sido llamados a libertad. Pero él nos advierte algo y nos dice: no uséis la libertad con pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hoy día muchos han convertido la libertad, han confundido la libertad que Dios les ha dado con libertinaje, viviendo la vida cristiana como mejor le parece. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hemos sido llamados a ser libres del pecado. No usan la libertad que Dios nos ha dado con un pretexto para la carne.
para hacer todas estas cosas, donde nos habla en esta hora la palabra del Señor de las obras de la carne. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice, porque toda la ley en una palabra se cumple. En el precepto dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios para siempre. La libertad del cristiano es ser libre del pecado, es ser libre de la maldad, es ser libre del sistema de este mundo, del sistema en que vivimos. Y dice, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado que no os consumáis los unos a los otros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos llama como hijos de Dios, como cristianos, a obedecer a la palabra del Señor. Uno de los mandamientos que Dios nos manda a nosotros es amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero hay un mandamiento que a nosotros nos cuesta muchas veces. Y si ese mandamiento no se cumple en nosotros, no estamos amando a Dios. Porque dice la palabra del Señor, si no amas a tu hermano que lo ves, no puedes amar a Dios. El que dice amar a Dios y no ama a su hermano, dice, es un mentiroso. Por eso que hoy día la libertad que el cristiano ha confundido en un libertinaje, donde el hombre puede andar como él quiere, donde la hermana puede hacer lo que quiere, puede vestirse como quiere, puede hacer lo que quiere, y se confunden la libertad de que Dios nos habla a nosotros. Por eso es que nos dice que no tenemos que usar la libertad con el pretexto, bendito y alabado sea el nombre del Señor, para cumplir los deseos de la carne en nuestras vidas o las obras de la carne. ¿Qué dice la palabra de Dios en esta hora? Dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Alabado sea el nombre del Señor. El cristiano verdadero, el Hijo de Dios, debe andar en el Espíritu de nuestro Dios, conforme al Espíritu Santo de Dios. Y cuando andamos conforme al Espíritu de Dios, no cumplimos lo que se llama las obras de la carne o los deseos de la carne, el pecado de este mundo. El hombre se aparta, la mujer se aparta, se guarda para Dios. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. También dice la palabra del Señor que no podéis servir a dos señores. No podéis amar al mundo y al mismo tiempo amar las cosas de Dios, o amar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y hay una lista de las obras de la carne, donde aquí aclara un poco más
Dice porque son evidentes las obras de la carne. Son evidentes, dice, las cuales son inmoralidad, impureza. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Sensualidad. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo. Vamos a tratar de explicar un poco. Inmoralidad, impureza. Muchas veces hay inmoralidad en el cristiano. Hay impurezas. Hay sensualidad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando estamos hablando a través de la palabra del Señor, estamos hablando inmoralidad, adulterio, gloria a Dios para siempre, la fornicación, la inmundicia. Hoy día usted, estimados hermanos y hermanas en Cristo el Señor, esto está existiendo mucho en las iglesias. Y es lamentable y es triste muchas veces ver cómo no hay ninguna diferencia entre el Hijo de Dios o el cristiano o la cristiana, entre la gente que no conoce a Dios, aquellos que no tienen temor de Dios porque no le conocen, que no tienen conocimiento de la palabra porque no han leído la palabra. Hoy día en las iglesias hay hombres y mujeres que solamente oyen la palabra cuando van al templo. Y por eso, estimada persona, estimado hermano y hermana, Dios nos habla de la inmoralidad, de la impureza. Hoy día la iglesia es una iglesia sensual. Gloria a Dios para siempre. El hombre y la mujer en el templo se viste de una manera, en la calle de otra forma. Somos muchas veces como moneda de dos caras. Y el cristiano, el verdadero hijo de Dios, el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios debe ser de una sola línea. Hay idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos. Hay rivalidades dentro de nosotros mismos muchas veces. Y cuando hay rivalidades en las iglesias, se forman grupos. Hay pleitos, hay enojos, hay disensiones, hay sectarismo. Gloria a Dios para siempre. Esto está existiendo mucho hoy día porque hay muchas iglesias con diferentes nombres, diferentes letreros. No es que tú no puedes ir a aquella iglesia porque es de otro nombre, tiene otro nombre. Y la iglesia de Cristo es una sola. La iglesia del Señor es la iglesia lavada y redimida en la sangre del Cordero de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hay envidia y borracheras, orgías y cosas semejantes, dice
las cuales os advierto, dice el apóstol, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otra parte dice la palabra del Señor, el que practica el pecado es hijo del diablo. En la palabra de Dios no hay términos medios. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo sabe? Lo que el cristiano o nosotros, yo tengo que tener. Los frutos del Espíritu, dice el más importante, está en el primer lugar. El primer fruto del Espíritu es el amor. Después viene el gozo. Después viene la paz. La paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad hacia Dios, la mansedumbre, el dominio propio. Gloria a Dios para siempre. El dominio propio en la Reina Valera es la templanza del cristiano. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra del Señor. Y aquí se nota la diferencia, estimada persona, estimado hermano y hermana. Pues los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando usted conoce a Dios, muere para el mundo, pero vive para Cristo. Crucificar la carne con sus pasiones es dejar todo lo que no es de Dios, es apartarse del mundo para Dios, es apartarse del deseo de la carne para Dios. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nosotros vivimos por el Espíritu de Dios y tenemos que andar conforme al Espíritu del Señor. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros. Vanaglorioso que yo soy mejor que este, que yo lo hago mejor que este otro. Alabado sea el nombre del Señor. Para Dios somos todos iguales. Para Dios valemos todo lo mismo. Dice la palabra del Señor que un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Usted y yo valemos mucho para Dios. Y no tenemos que andarnos envidiando los unos a otros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. El apóstol Pablo habla de los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. También enseña que es posible quedar excluido del reino de Dios al participar en prácticas malvadas, dice la palabra del Señor. Te explica aquí. Y tenemos también una cita bíblica, que no la voy a leer, pero si usted la puede leer en su casa, en 1 Corintios 6, versículo 9, también Mateo capítulo 25, versículo 41 al 46, Efesios 5, versículo 7 al 11. Gloria a Dios para siempre. Las obras de la carne describe la naturaleza humana con sus deseos inmorales.
Gloria a Dios para siempre. La carne permanece en el creyente. Después de su conversión, la carne permanece en uno, en el cristiano. Por eso es que, si usted se pregunta, o le hago la pregunta, cuando el hombre se convierte a Dios, cuando la mujer se convierte a Dios, acepta a Cristo como su Salvador, Dios no saca la naturaleza vieja del cristiano, queda ahí. Pero ahí es donde nosotros tenemos que, ¿a cuál alimentamos? ¿A la nueva o a la vieja? ¿A la del espíritu o a la de la carne? Si usted alimenta la naturaleza nueva, la va a alimentar con la palabra de Dios. Y usted va a ir creciendo espiritualmente. Y usted va a ir avanzando en la vida espiritual. Y cada día va a ir más acercándose más a Dios. Y va a tener una comunión más cerca con el Señor. Su fe va a ir creciendo. Al oír la palabra de Dios, la fe del hombre y de la mujer va creciendo. Porque la palabra de Dios dice, habla al joven y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. También dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Entonces, el cristiano que anda conforme al Espíritu debe oponer resistencia y dar muerte a esa carne en una batalla continua que el creyente libra mediante el poder del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 4 al 14, las obras de la carne. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esta palabra, este mensaje, es para que nosotros podamos hacer un alto en nuestra vida. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo ante Dios? Que Dios le bendiga y Dios le guarde, estimada persona, para que podamos entender lo que es la palabra de Dios, el mensaje del Señor. He tratado de explicar con la ayuda del Señor en dos versiones la palabra del Señor, para que podamos entender mejor. Que Dios bendiga este mensaje, Dios bendiga esta palabra, y espero que este mensaje, esta palabra, sea de gran bendición para su vida y para mi vida. Dios le bendiga. Amén, Señor.